noches, en este domingo 15 de noviembre, vamos a orar para que sea la presencia del Espíritu Santo de Dios tomando el control de todo lo que viene. Padre bueno, en el nombre de Jesús, tómanos esta noche, Padre Santo, para que con el gozo en el corazón de sabernos herramienta útil en tus manos, instrumento para sanidad, bendición y medicina para el pueblo que tú escogiste, bendito Rey. Hoy nos regocijamos en ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote perdón por todo aquello que puede estar confundiéndonos, preocupándonos, entristeciéndonos. Hoy lo dejamos todo a un lado, para que en el fluir de tu Santo Espíritu seamos lavados, seamos limpios, seamos santificados, y para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer a través de mi vida, porque yo me hago a un lado, Señor, para que fluya solamente tú, y la bendición en tu casa, ahí donde estás, sea plena, sea completa, que todos salgamos edificados para la gloria del nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Amados, estamos compartiendo una serie de mensajes que tiene que ver con el bosquejo histórico de la obra misionera y evangelística de la iglesia primitiva. Para nosotros son pasos a seguir como iglesia para tener lo mismo que ellos tenían: ser efectivos en la predicación, hacer señales y prodigios. Señores, amados, hermanos, hermanas, dispongámonos a ser como ellos. El ejemplo lo tenemos allí. Hoy vamos a compartir parte del capítulo 5, pero este capítulo 5 empieza hablando de un juicio contra un matrimonio. Ellos se llamaban Ananías y Zafira. Ellos murieron inmediatamente, tuvieron una muerte repentina, porque ambicionaban que se pensara que ellos eran discípulos eminentes. Ellos aparentaban ser buenos discípulos, daban esa imagen cuando no lo eran. Ambicionaban la riqueza del mundo y desconfiaban de Dios y su providencia. Pecado grave. Desconfiaban de Dios y su providencia. Pensaban que podían servir a Dios y a Mamón, el rey de la codicia, el que maneja el dinero en el mundo, el Dios Mamón. Amados, pensaban engañar a los apóstoles, hombres llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Fluían en poder, fluían en visión, fluían en sanidad, fluían en liberación. Eran vasijas usadas como tú y como yo. Este matrimonio, Ananías y Zafira, pensaban engañarlos, mas por el Espíritu de Dios que moraba en Pedro, pudo ver la incredulidad que reinaba realmente. El corazón de Ananías y de Zafira eran incrédulos, dudaban de la provisión de Dios, dudaban de quién es Él. Cualquiera haya sido la sugerencia de Satanás para este matrimonio, Ananías, podía haber liberado su corazón de la maldad de la cual estaba siendo influenciado por el diablo, y no lo hubiera convencido. A veces somos tentados, ¿verdad? A veces tenemos tiempo para escuchar lo que no deberíamos, y a veces nos queremos deslizar por caminos donde Dios no está. Pero en ese momento, cuando realmente somos dependientes del Espíritu de Dios, algo pasa, algo llega, y decidimos, escúchalo bien, decidimos no seguir el camino donde Dios no nos manda, no ir donde nuestra carne quiere ir, no hacer lo que humanamente quisiéramos, sino a disponernos a que sea solo el Espíritu de Dios moviéndose en nosotros y tomando buenas decisiones. La falsedad en este matrimonio, amados, fue un intento de engañar al Espíritu de verdad. No engañamos al hombre, no nos engañan a nosotros. Están pretendiendo engañar al Espíritu de verdad que mora en nosotros, que hablaba y actuaba en ese tiempo por medio de los apóstoles. Y hoy actúa en nosotros, lo declaro en el nombre de Jesús. Actúa en nosotros hoy también. El delito de Ananías
no fue que retuviera parte del terreno. Esto lo leemos en los primeros versos del capítulo 5. Ellos habían vendido un terreno y trajeron el fruto de la venta a los pies de los apóstoles, como se acostumbraba a hacer en ese tiempo. Los cristianos eran un grupo muy unido y ellos compartían todas las cosas, pero este matrimonio decidió escuchar la voz de Satanás, dudar de la providencia de Dios y retener una parte para ellos y mentir. Decir esto es todo lo que hay, cuando no era verdad. Ellos retuvieron parte del precio del terreno. Amados, podrían habérselo quedado y no decir nada, si eso querían. Pero el delito fue tratar de imponerse sobre los apóstoles con una mentira. Si se callaban, no hubiera pasado nada, creo yo, pienso yo. Pero por llegar con una mentira espantosa, porque su fin era ser visto porque ellos, aparte que les gustaba la figuración, como muchos, también eran codiciosos. Si pensamos, amados hermanos, que podemos engañar a Dios, ¿sabe a quién estamos engañando? Estamos engañando falsamente a nuestra propia alma, porque de Dios nadie se burla. Este castigo fue en realidad, amados, misericordia para muchísimas personas, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. El hecho de que cayeron muertos, porque cayeron muertos Ananías y Zafira, luego de desenmascarar su mentira y su codicia, haría que otros hasta hoy se examinaran estrictamente a sí mismos con oración y temor de la hipocresía, de la codicia, de la vanagloria. Y esto es hasta ahora. Reflexionemos en este caso. No es el tema de hoy, esta es una introducción. Quiero que aprendamos de esto. Cuán gravosa es la falsedad delante del Dios de la verdad. Cuán gravosa es la falsedad delante del Dios de la verdad. Este hecho ayuda, hermanos, a que nosotros hoy evitemos la mentira, las expresiones dudosas, hablar con doble intención, aparentar lo que no es en el fondo. Somos adultos, somos conscientes de lo que hacemos. Muchas cosas nos pueden influenciar, pero la decisión la tomamos nosotros. No podemos ni debemos culpar a nadie más. Este triste pero edificante hecho fue seguido por un periodo, y es de lo que vamos a hablar hoy, del periodo de rápido crecimiento y rápido crecimiento de la iglesia y la manifestación del poder del Espíritu Santo en cada uno de los que la conformaban para hacer milagros. Vamos juntos hoy a leer Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante, y leo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amados hermanos, de esta porción del libro de los Hechos, capítulo 5, del verso 12 al 16, tenemos a los apóstoles como instrumentos de Dios, realizando muchas obras maravillosas y prodigios entre la gente.
El lugar de reunión de los cristianos, vamos a hablar un poquito de la historia en el pórtico de Salomón. Este pórtico de Salomón fue creado en el tiempo, el templo donde estaba el pórtico de Salomón, que era una de las dos puertas que tenía el templo en ese tiempo, fue creado por Herodes el Grande. ¿Para qué? Para congraciarse con los cristianos de la época. El resto de la gente que vivía en ese tiempo tenía temor, lo acabamos de leer, tenía miedo de asociarse con los apóstoles, pero todos los miraban con mucho respeto, tenían miedo de caminar con ellos, y el número de los que creían en el Señor, a pesar del temor que infundía esta doctrina de vida, la iglesia se iba multiplicando, tanto hombres como mujeres. Se llegó al punto de sacar a los enfermos a las calles, de ponerlos allí por los lugares donde los apóstoles iban a caminar, porque ellos estaban convencidos, escucha bien, el pueblo, los nuevos creyentes, no querían caminar con ellos porque temían ser perseguidos, matados, azotados o de repente hasta caer en lo mismo que cayó Ananías y Zafira. No tenían realmente la convicción de vivir en verdad, entonces preferían apartarse. Pero tenían fe de que aún la sombra de este pueblo, apóstoles llenos del poder del Espíritu, que hacían milagros, su sombra podía sanar a los enfermos. Alabado sea el Señor. Lo sacaban en camillas, lo ponían en estería, para que cuando Pedro pasaba, su sombra cayendo sobre ellos, los sanara. Milagroso, ¿verdad? Amados, gran gentío venía de los pueblos de alrededor de Jerusalén. Amados, traían a sus enfermos y a los atormentados por los espíritus inmundos. Lo interesante es que todos, sin excepción, recibían sanidad. Aleluya. Preciosa historia nuestra. Este es el origen de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor. La iglesia primitiva se reunía en este pórtico, como lo dije hace un momento, que era uno de los dos pórticos que rodeaba el recinto del templo. Y amados, fue en el templo, en ese templo del cual estamos hablando, donde Jesús enseñó y realizó muchas veces milagros. En este tiempo, el libro de los Hechos, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, allí donde ellos asistían, también se encontraban muchos de los líderes religiosos que conspiraron para crucificar a Jesús. Estaban mezclados el trigo con la cizaña, como hasta hoy. El templo es un lugar abierto, la apertura es para todo aquel que quiera escuchar el Evangelio de Salvación. No somos elitistas, todos estamos ahí, pero no todos venimos con la misma disposición de aprender para aplicar. Pueden haber muchas motivaciones, pero nosotros no somos nadie. No tenemos por qué juzgar ni separar a nadie. El templo es un lugar abierto, donde todos tenemos la libertad de estar reunidos. Amados, los primeros cristianos, ellos asistían fielmente, escúchalo bien, fielmente a la casa de Dios, porque querían conocer más y más de su Dios y recibir de su poder para sus vidas, para aplicarlo, para atraer a muchos más a los pies de ese Señor que salva, transforma, da vida, libera. ¡Aleluya! Esa es la motivación cuando predicamos el Evangelio, que muchos más conozcan del poder de ese Dios que sí transforma vidas, que sí levanta al pobre, al menesteroso, que sí echa, sí, en el nombre de Él, nosotros, la iglesia, estamos empoderados para echar fuera espíritus inmundos. Vamos a leer una cosa curiosa del verso 13 del capítulo 5. Allí se dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Lo dije también hace un momento, los demás no se atrevían, los demás creyentes no se atrevían a unirse a los apóstoles, ni a trabajar a su lado. ¿Saben por qué?
porque temían enfrentar la misma clase de persecución que estos enfrentaban. Estos primeros cristianos eran gente valerosa, gente convencida, gente que estaba dispuesta a seguir los pasos del Maestro. A su Maestro lo crucificaron, pero el Maestro murió y resucitó, venció a la muerte, avergonzó al Satanás y a todo su poder. Nosotros tenemos esa convicción también. Estamos en pandemia, las limitaciones son muchas para reunirnos presencialmente, pero nada calla en nuestra boca. Ya falta muy poco tiempo para volvernos a ver todos juntos en el templo, amados hermanos. Ya falta poco tiempo. Pero mientras ese tiempo llegue, no significa que tenemos que quedarnos callados. El llamamiento que tenemos es seguir adelante, fuertes, firmes, seguros, en el poder, en la provisión, en la autoridad, en la sanidad, en la liberación de aquel que nos tomó de la mano y nos levantó para la gloria de su nombre. Amados, en aquel tiempo los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los habían amenazado para que no hablen a nadie en el nombre de Jesús. Esa era la amenaza. No compartan su fe, cállense. De otra manera van a ser castigados, amados. En el nombre de Jesús hay poder. Alabado sea el Señor. Pero mientras que otros quizás tenían temor, no los acompañaban, no eran parte del grupo que salían a hacer la obra del Señor porque temían pasar la misma suerte de Ananías y Zafira, quienes murieron inmediatamente después que fue descubierto su engaño. Al Dios de la verdad, al Dios de la palabra de verdad, la palabra de verdad se tiene que venir con la verdad. No podemos venir engañando al templo. No podemos infiltrarnos entre los cristianos que hacemos la obra del Señor con algún otro sentir para sacar provecho, para aprovecharse de la simpleza de corazón nuestra, porque nos pueden dañar, sí nos dañan. Pero la palabra de Dios dice: no os venguéis vosotros mismos, aleluya, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tengamos paz. Quien se acerque a nosotros, abramos nuestro corazón, abramos nuestros brazos, dispongamos nuestra vida, nuestros tiempos, para darles lo mejor. No juzguemos. Las puertas están abiertas al templo, porque las manos de Dios siempre están extendidas a quien lo busca. Alabado sea el Señor. ¿Qué hace al cristianismo efectivo? Amados hermanos, es fácil sentirse atraído a una iglesia por sus programas, por los buenos predicadores, por el tamaño, por las comodidades, por el compañerismo, etcétera. ¿Verdad que es fácil? Pero la iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y por los milagros que hacían de parte de Dios. Ellos atraían a los creyentes en el poder y los milagros del poder de Dios por la generosidad, la sinceridad, la honestidad, la unidad de los miembros, el carácter de los líderes, amorosos, atentos, dispuestos. Alabado sea el Señor. Esto es lo que provocaba que estos primeros cristianos fueran admirados, fueran seguidos y fueran creídos. El poder estaba allí, las obras, los hechos estaban allí. Amados, Dios quiere añadir creyentes a su iglesia, no solo nuevos y mejores programas, no solo congregaciones muy grandes y mejor decoradas. El Señor quiere añadir nuevos creyentes a su iglesia. Dios quiere una iglesia que evangelice, una iglesia que sane, una iglesia que libere de espíritus inmundos en el poder de su Santo Espíritu. Alabado sea el Señor. Continuemos y leamos Hechos 5, verso 14 en adelante, y lee. Y los que creían en el Señor aumentaban más,
gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados, cada día eran más, cada día se añadía a la iglesia. El Señor traía más a todos los que habían de ser salvos. Esa es la realidad de la iglesia, atraer a los que han de ser salvos. La misma labor que ellos hacían es nuestra labor ahora. Es el propósito por el cual nosotros ahora somos cristianos. Hemos llegado a los pies de Cristo para ser instrumento de salvación para muchos. Alabado sea el Señor. Una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. Esa es la misión. El celo de la iglesia del primer siglo, su adoración y amor fraternal fue muy, pero muy contagioso. Eran una iglesia saludable y amorosa. Por ello, porque eran saludables, porque eran amorosos, por eso crecían en cantidad de discípulos, aumentaban tanto en hombres como en mujeres. Los demás sacaban a los enfermos a las calles. Mira la fe que provocó el mover de esta iglesia primitiva. La iglesia del primer siglo movió a las masas a sacar a sus enfermos a las calles, a ponerlos en esterillas, para que al pasar los apóstoles su sombra los sanara. Alabado sea el Señor. Tengamos en cuenta que las personas no sanaron por la sombra de Pedro. No. El verso 15, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Amados, ellos no sanaban por la sombra de Pedro. Esa era la fe de los demás. Pero sanaban porque ellos, cuando pasaba Pedro, lleno del poder de Dios, entonces era el poder de Dios obrando a través de sus hijos. Cuando tú y yo oramos por un enfermo, no caigamos en vanagloria de decir, wow, donde yo voy, yo oro y todos sanan. No. Si el día lo piensas así, ese día en vez de sanar, de repente matas a alguien. No es una broma, Pero el poder de Dios obrando en nosotros nos permite ser instrumento limpio en sus manos para que su poder se manifieste a través de seres imperfectos como nosotros. Los apóstoles también eran imperfectos, seres humanos, somos carne, pero cuando nos disponemos, el Señor se agrada y su poder empieza a ser manifiesto en nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Qué estamos haciendo hoy para que la iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? ¿Qué estamos haciendo, amados? Respóndete a ti mismo ahí donde estás. Evalúate y anímate a hacer más. Tengamos en cuenta lo que dice Romanos capítulo 14, versos 17 en adelante, y leo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí, Nuevo Testamento, carta a los romanos, el apóstol Pablo le recuerda a los suyos que el cristianismo no consiste solamente en reuniones para disfrutar comida y bebida. Los cristianos somos conocidos por nuestras reuniones, ¿verdad? Acá en Barrios Altos, cuando hacemos reuniones en las cuales se comparte la palabra, se edifica al pueblo y después se come región. Voy a hacer mi publicherry, no hay mejor comida que la de Barrios Altos. Ven aquí y vas a querer comer todos los días con nosotros. Pero las reuniones cristianas no son solamente para compartir comida y bebida, amados. En las reuniones
No solo se debe deleitar al cuerpo, no, sino las reuniones nuestras deben de ser para edificar el espíritu de otros más. Ese es el fin de reunirnos. Más importante que reuniones de comida y bebida son las reuniones para ser partícipes a otros de las maravillas del poder de Dios en Cristo Jesús, de las maravillas que podemos nosotros, que realizamos en el poder de su Santo Espíritu, alabado sea el Señor. Ese Espíritu en el cual tenemos poder de realizar las mismas señales, los mismos prodigios, de ser instrumentos de sanidad y medicina, de liberación de espíritus inmundos. Amados, continuemos con nuestra labor. Este es un llamado a la movilización de la iglesia. Amados, continuemos con nuestra labor, para la cual ya hemos sido empoderados, ya estamos listos. Solamente depende de decir, es nuestro tiempo, es el mover de la iglesia, el que nunca cesa. Así como lo hacían los apóstoles de la iglesia primitiva. Ellos no se cansaban. Continuemos también nosotros con el llamado de ser luz y sal. Luz y sal aquí en la tierra. Luz para sacar a los demás de la oscuridad. Y sal para evitar que otros se pierdan. En esta porción de Romanos 14, del 17 al 19, nos dan 3 cosas en las que consiste el cristianismo desde la perspectiva del apóstol Pablo. El apóstol Pablo resume al cristianismo en 3 cosas muy grandes: una comunidad íntegra, una comunidad de paz y llena de gozo. Cuando habla de integridad, está hablando de que los cristianos debemos tener un comportamiento correcto para con Dios y para con los hombres. Nuestro comportamiento en medio del pueblo tiene que mostrar a Cristo. No mi desánimo, no mi malestar, es un sacrificio. No siempre los que estamos en el altar tenemos ganas de sonreír mucho tiempo, pero a la hora que el Señor nos usa, nosotros pasamos a último plano para que sea Él hablando a través de nosotros, Él usándonos para ser instrumento de sanidad, medicina, liberación para otros. Nosotros mermamos para que el Espíritu crezca. Amados, tenemos que tener en cuenta que lo primero que se le debe a los semejantes en la vida cristiana es simpatía y consideración. Simpatía y consideración. En el momento en que nos convertimos a Cristo, los demás son más importantes que nosotros mismos. Amados, los demás son más importantes que nosotros mismos. El cristianismo pone a los demás en primer lugar, morir al yo. En eso se resume la integridad. Cuando hablamos de que somos una comunidad de paz, estoy diciendo que en el Nuevo Testamento la paz incluye todo lo que contribuye al mayor bien, todo lo que contribuye al mayor bien. Los mismos judíos muchas veces consideraban la paz como un estado de relaciones perfectas entre los hombres. El cristianismo consiste en una relación personal con Dios, en una buena relación personal con Dios y con nuestros semejantes. Amado, la libertad cristiana tiene que ver con la obligación de vivir en una relación correcta, una relación en paz con los demás. Y tercero, de las características en las cuales Pablo considera que se resume el cristianismo, está el gozo. El gozo del cristiano, alabado sea el Señor, no consiste en hacernos felices a nosotros mismos, no, amados. Consiste en hacer felices, en traer gozo, regocijo a los demás. En la medida en que nosotros podamos hacerlo, dispongámonos, abramos nuestro corazón, movilicémonos, traigamos una sonrisa a alguien más, permeémoslos, porque el gozo no es un estado emocional, el gozo es un estado del alma. Es parte del fruto del Espíritu, alabado sea el Señor. El gozo cristiano no es nunca egoísta. Amados, una supuesta felicidad que hace a otros infelices no es el gozo cristiano. Si yo me siento bien, aunque esté viendo sufrir a otro con lo que yo hago, eso no es una actitud cristiana, amados hermanos.
Si uno en su búsqueda de la felicidad hiere el corazón e intranquiliza la conciencia de otro, el resultado que se cosecha no será gozo, será tristeza, porque nuestra felicidad está opacando el bien de otro más o de muchos más. Entonces no hay edificación. Cuando hablamos del gozo cristiano, estamos hablando de un gozo interdependiente, uno del otro. Mi gozo te haga feliz a ti también. Tu gozo, tu alegría me haga sentir bien a mí también. Alabado sea el Señor. El cristiano experimenta el gozo cuando se lo produce a otros más. En eso resume Pablo en la porción que acabamos de leer. ¿Qué cosa es el cristianismo? Sigamos tomando a la iglesia primitiva como referente. Y ahí vamos a ver a un grupo de hombres íntegros en sus convicciones. Encaja muy bien en las tres características que hemos acabado de hablar: integridad, paz y gozo. Los cristianos de la iglesia primitiva eran íntegros, eran llenos de paz, a pesar de las persecuciones. Ellos estaban en el gozo del Señor, sabían que estaban haciendo lo correcto. Amados, ellos se sabían instrumentos en las manos del Espíritu de Dios. A través de ellos se soltaba el poder del Altísimo sobre todos los que se acercaban a ellos. Todo esto ayudó a que realizaran en el gozo, en integridad y en paz sanidades milagrosas, a través de las cuales vamos a leer ahora mismo. Primeramente, atrajeron muchos creyentes. Segundo, confirmaron la veracidad de la enseñanza de los apóstoles. Tercero, demostraron que el poder del Mesías, que murió en la cruz y resucitó, estaba ahora con sus seguidores. Eso es hasta hoy. El poder que resucitó a Cristo está hoy en ti y en mí. Está en sus seguidores. Nosotros somos sus seguidores, la iglesia. Amados, ellos se reunían donde todo el mundo pudiera verlos, sabiendo lo que había pasado y lo que podía pasarle. Ellos eran perseguidos, querían exterminarlos, pero no había temor, porque su vida estaba de la mano del Dios de verdad. Nada los detenía, nada los detuvo, y a nosotros nada nos detiene de predicar el evangelio de vida que hemos recibido. Nosotros solamente hablamos de la palabra de verdad, alabado sea el Señor. Ellos estaban decididos a mostrarles a todos a quién pertenecían y por quién se mantenían firmes. Aún en medio del riesgo, aún en medio de la persecución que la iglesia sufría en aquellos tiempos, ellos no mermaron. Ellos continuaron con la labor para la cual estaban empoderados. Amados, sigamos ese ejemplo. Se nos dice que la iglesia primitiva era maravillosamente eficaz. Sucedían cosas. Una iglesia eficaz es la iglesia que produce un mover en el espíritu. Sucedían cosas. Eran los días que esperamos que vuelvan. Esperamos que vuelvan, en los que el ministerio de sanidad y liberación de espíritus inmundos en la iglesia estaba bien a la vista. Ellos no estaban escondidos, ellos estaban donde estaban todos. Hemos empezado este compartir de la palabra hoy, hablando que estaban reunidos en el Portomón, en medio de aún los que habían estado participando cuando crucificaron a Jesús, estaban entre el pueblo. Ellos hacían ver, ellos manifestaban lo que tenían para que todos fueran edificados. Al igual nosotros, ahora estamos en una plataforma virtual. Puede entrar quien quiera escuchar la palabra. Hará efecto en todo aquel que se disponga no solo a escucharla, sino a vivirla. Te invito a que la vivas también. Te invito a poner en práctica todo lo que aprendemos. No podemos ser obesos espirituales si no damos nada. Es importante aprender, es importante escuchar, es importante llenarnos, pero para dar
para dar, amados hermanos, amados, en la comunión de los santos, en la iglesia, es donde los malos se hacen buenos. Linda verdad. Donde los malos se hacen buenos. Donde la gente acude para ser transformada para bien en el poder del Espíritu de Dios a través de nosotros, la iglesia, de la iglesia de Cristo. Siempre fue y seguirá siendo así. Es una verdad maravillosa. Por lo tanto, es a nosotros a quien nos corresponde continuar con la obra iniciada por la iglesia primitiva, iniciada por estos primeros apóstoles. Recordemos que el verso 16 de Hechos 5 dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Hermoso. Me encantó poder compartir con ustedes esta noche esta palabra. En este pasaje se hace referencia a los atormentados por los espíritus inmundos. No es una fantasía, es una realidad evidente que muchas veces, por negarnos la realidad de lo que está sucediendo espiritualmente en el entorno, no tomamos las armas del Espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Alabado sea el Señor. Tengamos en cuenta que el poder que obraba tales milagros por medio de los apóstoles es el que puede rescatar pecadores del poder del pecado y del poder de Satanás, y agregar nuevos creyentes a la compañía de sus adoradores. Ser más en la iglesia de Jesucristo es pasar a las filas de los adoradores. Alabado sea el Señor. Cristo obra por medio de todos sus siervos fieles. No hay excepción. Obra a través de todos sus siervos fieles. Y todo el que recurra a Él será sanado. Aleluya. Amados, volvamos a nuestra porción inicial para ir terminando, y leo Hechos 5, verso 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Poderoso, real mensaje, evidente del poder de la iglesia, de tu vida, de la nuestra. Amados, animémonos en este día. A partir de esta noche, no te quedes quieto. Hoy ya escuchaste de todo lo que somos capaces de hacer en el poder del Espíritu de Dios. Si no lo estás haciendo, ya no es por ignorancia, porque ya lo escuchaste. Ya estás comprometido en esta misión. Hay muchos enfermos en tu alrededor, ora por ellos. Hay muchos recursos virtuales. Hay plataformas por las cuales nos podemos comunicar. Nos podemos llamar, nos podemos hacer unas videoconferencias, nos podemos ver, que la gente sepa que tú eres parte de ese pueblo, en poder del Espíritu de Dios. Te animo, hermano, te animo, hermana, en Cristo Jesús. Unámonos en el mover del Espíritu de Dios
y hagamos maravillas, sanidades, milagros, liberación de espíritus inmundos. Seamos la iglesia empoderada, real, evidente, poderosa en el poder del Espíritu de Dios. Padre Santo, anima a tu pueblo hoy. Hoy animo al pueblo levantado en el poder del Espíritu de Dios a usar las herramientas espirituales que ya tenemos, Señor. Sácanos de la cueva como lo sacaste a Elías y sigue mostrando tu poder y tus maravillas a tantos y a tantas que creen que ya no hay esperanza, pero en ti sí la hay. Tú eres el Dios de vida, el Dios de esperanza, el Dios de verdad, nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, seamos instrumento de poder, de sanidad, de liberación y medicina. Aquí somos en Acore Manantial del que clama. Hay muchas formas de comunicarse. Hay teléfonos, hay WhatsApp, hay Facebook, hay YouTube, hay redes. Mira, si no te comunicas con nosotros, comunícate con alguien más. Pero no te quedes con tu dolor, no te quedes con tu enfermedad. Lucha en el poder del Espíritu de Dios. Soy la pastora Magda Caicho. Estoy en Barrios Altos, cercado de Lima, Perú. Bendiciones.